Tengan, to- tengan todos muy buenas noches. Agradecer la participación de cada uno de ustedes, a los que se encuentran en sala, los que se encuentran a través de la transmisión en vivo. Agradecer al Instituto ICEPRO, Instituto Multidisciplinario de Crecimiento Profesional, por la oportunidad de poder compartir en esta noche. El día de hoy nosotros vamos a estar trabajando un tema muy importante sobre la articulación interinstitucional que nosotros venimos desarrollando a través de la reforma de la salud mental, el trabajo que nosotros debemos ir articulando, tejiendo las redes de apoyo. Vamos a tener un ejemplo el día de hoy y todo esto vamos a estar trabajándolo mucho más en el diplomado de salud mental comunitaria, donde nosotros vamos a poder conocer la articulación interinstitucional, no solamente con una entidad, sino todas las entidades que nosotros vamos a poder participar con ellas y es con nosotros, no solamente por un tema de conocimiento, un tema de apoyo, sino es a través de la ley, la reforma, las estructuras y protocolos que existen para así poder brindar un mejor apoyo, un mejor soporte y sobre todo un mejor tratamiento a las personas que puedan tener dificultades en salud mental, sean temas de violencia, protección, prevención, temas con apoyo y articulación con los dispositivos de salud mental. Todo ello lo estaremos trabajando, por lo cual les invito a participar de este mencionado diplomado donde estaremos brindando muchas más estrategias y mucho más conocimiento. Sin más, en respeto a las personas que nos encontramos ya conectados, vamos a ir iniciando el día de hoy este webinar para poder ir desatando algunas dudas y aclarando algunos procesos que existen. Nosotros el día de hoy vamos a trabajar la articulación interinstitucional como estrategia en salud mental. Bueno, quien les saluda es el psicólogo Daniel Antonio Paredes de Villa, soy psicoterapeuta familiar sistémico, especialista en salud mental y comunitaria. Venimos trabajando ya hace muchos años en este modelo, en esta reforma de la salud mental. Venimos capacitando y acompañando a los diferentes centros de salud mental comunitarios y diferentes dispositivos que existen bajo la reforma de esta ley. Nosotros vamos a ir viendo el día de hoy un ejemplo de articulación, como lo es con el protocolo de actuación conjunta. Cuando hablamos de protocolo de actuación conjunta, estamos hablando de un documento que existe entre los centros de emergencia mujer, los CEM y los establecimientos de salud. Aquí nos habla de los establecimientos de salud, no nos habla de una estructura en específico o un dispositivo en específico, como lo pueden ser los centros de salud mental comunitarios, las unidades de hospitalización en salud mental y los hospitales de día, los centros de atención, los hogares protegidos. Todos ellos estamos inmersos en estos establecimientos y con nuestro centro de emergencia mujer que vamos a ir articulando, sobre todo para la atención de víctimas en violencia. Nosotros vamos a darnos cuenta que el protocolo de actuación conjunta entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud para la atención a personas víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar está normado, está el marco de la ley 3036-4, que es la ley de la protección contra la violencia a las mujeres y los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Son muchas entidades y muchas articulaciones que vamos a ir viendo. Como les mencionaba, hoy día vamos a ver este protocolo como un ejemplo y la importancia que tenga. Para un ejemplo de lo que puede existir aquí, nosotros tenemos que tener en cuenta que de la reforma de la salud mental, todos los protocolos, las guías técnicas que están saliendo, ya salen con un solo modelo y van apuntando en una sola línea. El protocolo de actuación conjunta entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud también están alineados, por ejemplo, con la guía técnica para el cuidado de la salud mental de las mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja, que también tiene una resolución ministerial número 670, que la actualización ha sido en el año 2021 por el MINSA.
Todos los protocolos, las guías, los anexos número 2, el anexo número 10 que debemos trabajar para todo este protocolo, lo vamos a encontrar en la mencionada Guía Técnica para el Cuidado de la Salud Mental de las Mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja. Que, como ya les iba mencionando, esto también va a ser un poco más ampliado en el diplomado de salud mental comunitaria que estaremos llevando a través del Instituto INSEPRO. Como introducción tenemos que este protocolo define un conjunto de criterios y procedimientos para la acción coordinada, integrada y eficaz de dos servicios que forman parte del circuito de atención integral para las víctimas de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. Con esto, los centros de emergencia mujer del Ministerio de Salud y Poblaciones Vulnerables y los establecimientos de salud. Aquí vamos a estar viendo los lineamientos, los criterios y procedimientos que van a existir para esta acción coordinada, eficaz, integrada y eficaz. Vamos a ver que es todo un protocolo de articulación. No son dos instituciones que trabajan de manera distinta, se van a trabajar de manera articulada. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué son los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud y qué funciones cumplen? Por ejemplo, los centros de emergencia mujer son servicios públicos especializados y gratuitos que brindan atención integral para la protección, recuperación y acceso a la justicia de las mujeres afectadas por hechos de violencia a los integrantes del grupo familiar y por violencia sexual. Realiza acciones de prevención y promueve una cultura democrática y de respeto a los derechos humanos. Entonces, aquí viene el eje de la atención de los centros de emergencia mujer. Y los establecimientos de salud son aquellos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo públicos, servicios médicos de apoyo de día, hogares protegidos, centros de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación laboral, privados o mixtos. Hay que tener en cuenta que este protocolo nos indica que los establecimientos de salud no solamente son los que van a trabajar en esta línea o en este apoyo, con los que cuenta el Ministerio de Salud propiamente desde el plano público, también la parte privada, tiene una responsabilidad legal que debe cumplir para el soporte y el apoyo en este tipo de casos. Dice, o mixtos que realizan atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud. También servicios complementarios y auxiliares para una atención integral. Cumplen las normas del Ministerio de Salud y deben estar registrados por la Superintendencia Nacional de Salud. Todos estos establecimientos vamos a apuntar y vamos a trabajar en una sola línea. Muchas veces no se realiza esta articulación o no se realiza este trabajo. Hay personas o entidades que salen a la par o trabajan de manera independiente, pero tenemos que tener en cuenta que ya existiendo este protocolo con todos los establecimientos, como bien dice, públicos, privados o mixtos, debemos estar o tener conocimiento de este tipo de trabajo porque vamos a articular un solo trabajo, recordando que la ley 3036-4 nos indica que debemos evitar sobre todo la revictimización y brindar los servicios oportunos a las personas víctimas de violencia. Entonces, todos vamos a estar trabajando en este protocolo. ¿En qué consiste el trabajo conjunto? Este protocolo establece que los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud deben coordinar acciones oportunas, eficaces, a fin de optimizar la intervención en las siguientes líneas de atención. Cuando nos dice que establece acciones oportunas, inclusive nos dice la norma que debe existir un comité entre los CEM y los establecimientos de salud de las personas que los dirigen ambos para coordinar estas acciones. Deben tener reuniones periódicas, una vez al mes mínimo, para poder presentar los casos, evaluar y ver cómo va a ser las referencias y cómo se están llevando los casos ya presentados y articulados, para que así los casos presentados, las personas afectadas por el tema de violencia, tengan este soporte, este acompañamiento y no sean desvinculados o no se pierdan en el camino, como muchas veces ha venido a decir. Simplemente se reportan con una ficha, no hay un seguimiento adecuado y la persona tiende a desistir por 1001 dificultades o barreras que puedan existir en el proceso. Aquí se va a buscar
la gestión social y fortalecimiento familiar, el acompañamiento legal, el acompañamiento a la denuncia, atención psicológica, atención clínica psicosocial, el registro de pruebas y certificados, la provisión y abastecimiento oportuno de insumos, medicamentos, exámenes y pruebas complementarias. Estas acciones deben realizarse en el marco de las responsabilidades y competencias que le han sido asignadas en el protocolo de mención en el siguiente cuadro. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos indica aquí y lo vamos a ir detallando poco a poco más adelante. La gestión social y fortalecimiento familiar. La gestión social nosotros vamos a articular con las otras entidades. Si llega la persona víctima de violencia a un centro de salud, a un centro de emergencia mujer, tenemos que articular y buscar el apoyo y el fortalecimiento familiar. El Centro de Emergencia Mujer va a realizar, como ya vimos, tres funciones: el acompañamiento legal para que esta persona pueda hacer la denuncia. Si la persona va a un establecimiento de salud, nosotros como personal de salud estamos en la obligación de acompañar a esta persona para que realice la denuncia en la entidad correspondiente. Puede ser en la fiscalía, puede presentarse en caso en el Centro de Emergencia Mujer, hacerlo presente a la comisaría, de acuerdo al dispositivo que exista y en el lugar donde esté. No es que se tiene que hacer en el SEM o en la Fiscalía de Familia. Podemos presentarlo en diferentes casos para que esta denuncia sea efectiva. Tenemos que brindar la atención psicológica, que sobre todo lo que es atención psicológica nos pertenece a los establecimientos de salud, en donde vamos a brindar soporte y este acompañamiento para que la persona no se sienta sola y sobre todo pueda superar los eventos que ha atravesado a lo largo de este tiempo. Atención clínica y psicosocial, vamos a brindar ese soporte psicológico. Si necesitas atención en el ámbito físico, también se le va a brindar, y el soporte psicosocial en la articulación intersectorial, que es lo que un poco estamos conociendo el día de hoy. El registro de pruebas que se tiene que realizar en cualquiera de las dos entidades, tanto centros de emergencia mujer como los centros de salud mental comunitarios, los certificados, que estos son gratuitos y deben existir unos estandarizados, que en el protocolo nos dice que son el anexo número 2 y el anexo número 10, de que están guiados sobre todo en la guía técnica para el cuidado de la salud mental de las mujeres en situación de violencia ocasionada por pareja o expareja. Ahí es donde nos detalla sobre todo estos dos anexos que tienen que ser remitidos y van a servir como pruebas para la parte legal. Tenemos que conocer nosotros que estos documentos, según el Instituto de Medicina Legal, nos indican que son pruebas suficientes para empezar con el proceso, y no necesariamente nosotros, personas de salud, estemos en todas las audiencias. Entonces, es algo que nosotros debemos conocer para tener este soporte de manera adecuada. Tenemos la provisión y el abastecimiento oportuno de insumos, medicamentos, exámenes y pruebas complementarias, teniendo en cuenta que en el protocolo de actuación conjunta, cuando nosotros establecemos la atención de los diferentes establecimientos de salud, ya sea el paciente o la persona llegue desde la comunidad o llegue referido de otra instancia, se debe brindar y abastecer de manera oportuna. Inclusive existe un kit de violencia que, de acuerdo a los niveles, también lo vamos a ver un poquito más adelante, se proporciona el acompañamiento legal, retrovirales, métodos anticonceptivos, ¿no? Anticonceptivo oral de emergencia. Todos estos están establecidos en estos kits que deben ser brindados de manera oportuna y gratuita. Los acompañamientos y las evaluaciones y los tratamientos también están inmersos en todo este proceso. Entre las funciones que los establecimientos de salud tienen es proveer servicios gratuitos para la recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas de violencia, según el decreto supremo 08 en el 2019, en el artículo 10, el literal, nos dice que bajo la ley 3036-4, que conservar la documentación de la prueba de los hechos, la violencia, protegiendo el valor probatorio, la articulación. En el 26 de la ley dice proveer el kit de emergencia sexual a las víctimas de violencia de la resolución ministerial. Ahí vamos a ir viendo un poquito más adelante, ahí lo he dejado en el enlace para poder presentarlo y poder pasarles a cada uno de ustedes para que puedan descargar todo en detalle mayor. Denuncia de los casos de violencia contra la mujer por los integrantes del grupo familiar, que es el artículo 15 también de la mencionada ley.
para la atención no es obligatorio traer el DNI. Entonces, que las funciones o la responsabilidad de los establecimientos de salud, ¿qué es lo que nos dice? Que los servicios en primer lugar son gratuitos y oportunos, tanto en la salud física y en la salud mental. Nosotros no podemos, es muy indistinto del dispositivo en el cual nos estemos desarrollando, no puede haber un costo para la atención a las personas víctimas de violencia. Inclusive se debe dar el kit, ya íbamos mencionando, a estas víctimas de violación sexual, debemos acompañar para realizar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer por los integrantes del grupo familiar. Tenemos que tener ese soporte, tenemos que tener el apoyo, tanto con los establecimientos, los centros de emergencia mujer, que es nuestro principal aliado a través de este protocolo, pero también existen los comisaría de familia, tenemos las fiscalías especializadas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. No es necesario obligatorio traer el DNI. ¿Por qué? Porque muchas de las víctimas de violencia salen, en algunos casos, hasta escapando de la casa. Y nosotros no debemos o no podemos negar la atención. Es un blindaje, un acompañamiento completo nosotros lo que vamos a brindar a estas personas. Entre los centros de emergencia mujer dice brindar gratuitamente atención integral para contribuir a la recuperación de las víctimas de violencia de género, según la resolución número 157 de 2016 del Ministerio en mención. En la evaluación inicial analiza los hechos de la violencia para diseñar la estrategia para el abordaje de la situación de forma individualizada, la entrevista, orientación e intervención en crisis, valoración de riesgo. Ellos van a brindar las estrategias o tienen las estrategias para poder realizar todo este proceso y este protocolo. Buscan contribuir con el acceso a la protección y recuperación de la persona a través del acompañamiento psicológico, patrocinio legal, fortalecimiento de las redes sociofamiliares a través del programa Aurora. Entonces, todo esto, como vamos viendo, es un acompañamiento completo para las personas que puedan ir participando y las personas que puedan llegar siendo víctimas de violencia. No vamos a desmembrar a la persona o a la familia, vamos a trabajar en conjunto. Denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. Si llega a esta instancia, ellos también van a proceder con esto para llevar el soporte y el acompañamiento oportuno a estas personas. Las disposiciones para la atención diferenciada a las personas víctimas de violencia, a personas adultas mayores, se debe promover la autonomía y la independencia de las personas adultas mayores. Se investiga su situación de violencia y las alternativas de solución posible. Hechos en personas, en adultos mayores. En niños pueden ir solos a denunciar y se les debe atención. Se usará un lenguaje adecuado a la edad y el desarrollo. Nosotros muchas veces tenemos este temor, si lo debemos atender a los niños. Siempre nosotros podemos atender a estos niños si llegan a hacer la denuncia en cualquiera de estas instancias, pero nosotros busquemos el soporte y el apoyo legal para tener esta denuncia y no dejarlo pasar, siempre poniéndonos con un lenguaje a la par del niño para que nos puedan entender y esta denuncia puede ser efectiva. No se puede negar una denuncia si viene un niño a hacerla. Se entabla comunicación con sus padres o apoderados para ver esto, siempre conociendo o teniendo conocimiento del caso hacia dónde está siendo originado, ¿no? Tenemos en las personas de la comunidad LGTBI, se debe usar lenguaje inclusivo y respetuoso, acoger y escuchar afectivamente sus necesidades, asegurar una atención que comprenda los riesgos de la violencia contra las personas de la comunidad LGTBI y ver su seguridad. En migrantes internos o externos, identificar y fortalecer redes de apoyo familiar o comunitario, brindar información sobre la legislación correspondiente. Debemos tener la capacidad y compromiso de conocer todo esto para poder brindar este soporte y este acompañamiento, las disposiciones para la atención diferenciada de víctimas de violencia. Siempre tengamos en cuenta esto. Asimismo, migrantes internos y externos, si la persona lo solicita, tratar de ubicar a sus parientes a través de la embajada o consulados internos, coordinar con el INAVIF u otras instituciones para el traslado de personas de un lugar a otro. Todo esto viene en un conjunto y un acompañamiento que lo podemos realizar cuando tenemos el conocimiento y también las redes tendidas a través de nuestros diferentes
establecimientos que hayan existido, los protocolos, que tengamos conocimientos todos y existan las redes articuladas para poder realizar todo este trabajo. Personas con discapacidad. Se debe dirigir la palabra a la persona usuaria y no al acompañante si lo hubiere. Hay que tener en cuenta que muchas veces se comete este gran error por personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad auditiva, física. Nosotros tratamos de trabajar con la persona que viene, no. Nosotros, cuando la persona no esté desorientada en tiempo, espacio y persona, debemos trabajar en la persona. Cuando esté lúcida, debemos trabajar con esta persona directamente. La persona que la acompaña puede servir de apoyo o soporte, pero siempre vamos a trabajar con la persona directamente para conocer su versión y saber qué es lo que está pasando en realidad. Cabe precisar que la atención conjunta incluye disposiciones de atención diferenciadas de las víctimas de violencia, tomando en consideración el enfoque interseccional o intersectorial. Las personas, de acuerdo a su sexo, edad, condición de discapacidad, opción sexual, territorial y otras condiciones, presentan especificidades que deben ser tomadas en cuenta durante la atención. Una persona que tenga una discapacidad auditiva, nosotros tenemos que ver un intérprete para que pueda articular y la atención pueda brindarse de la mejor manera. Existen diferentes dispositivos o diferentes instituciones que nos pueden apoyar en esto. Aún más, si nosotros estamos capacitados, es lo ideal. Cuando ingresan las personas a los centros de emergencia, mujer o de salud, nos indica que puede ocurrir en uno de estos. Teniendo como paso uno, el personal de salud evalúa la salud física y mental y valora el riesgo en la que se encuentra la usuaria. Se emplea un trato cálido y se colocan las necesidades de la víctima al centro de la atención. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que la persona nos va a indicar qué necesidades tiene. Nosotros podemos leer, las podemos interpretar y podemos ver muchas cosas, pero lo que primero tenemos que priorizar en la atención es el motivo por el cual la persona está viniendo a buscar este apoyo, este soporte o este acompañamiento. En el paso 2 se aplica la ficha de valoración de riesgo de la víctima de violencia de pareja, es lo que les iba indicando, que es de acuerdo a la guía técnica para el cuidado de la salud mental de las mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja, con la resolución ministerial 670-2021 del MINSA. Estas fichas están estandarizadas ahí que tenemos que ir aplicando. Luego de esta evaluación y el examen físico y mental se concluye si la víctima se encuentra en un riesgo leve, moderado o grave. Aquí hay que tener en cuenta que en la mencionada guía técnica para cuidar la salud mental de la mujer en situación de violencia existen dos anexos. El anexo número 2, que nos sirve como un tamizaje, sobre todo en mujeres mayores de 18 años o mujeres que ya tengan una pareja, nos va a servir para identificar el tema de violencia. Ahí vamos a dejar un poco de lado la ficha de violencia familiar, el conocido BIF, ya no les vamos a aplicar a ellos, vamos a aplicar el anexo número 2 para ver si existe violencia o no. Si sale una violencia positiva, pasamos al anexo 10 en donde nos indica justamente esto, donde nos va a arrojar el riesgo de la víctima si encuentra un riesgo leve, moderado o grave o severo. En el caso de riesgo leve, luego de valorado el riesgo, se debe seguir el procedimiento. El personal del establecimiento de salud ofrece información oportuna sobre los centros de emergencia mujer y recomienda acudir al citado servicio, siempre haciendo el acompañamiento y mencionar cuáles son los servicios que se les va a brindar para que ellos tengan conocimiento y puedan retornar. Se designa una persona de enlace con el equipo del Centro de Emergencia Mujer utilizando la ficha de notificación del caso. Se anexa a ello la ficha de valoración de riesgo que les mencionaba, que son los anexos, para evitar la revictimización y poder hacer esta articulación y seguimiento del mencionado caso. La trabajadora social del Centro de Emergencia Mujer realizará una visita de apoyo a la víctima a fin de sensibilizarla, motivarla y aceptar la atención si es que al inicio se mostró renuente. Entonces, cuando nosotros haremos esta articulación como establecimiento de salud y hacemos de conocimiento y la persona víctima de violencia no quiere llevar el acompañamiento, nuestros amigos o compañeros de los centros de emergencia
a través del trabajador o trabajadora social, harán esta visita para la sensibilización oportuna. Tanto las o los responsables del Centro de Emergencia Mujer como de los establecimientos de salud deben coordinar y darle seguimiento cercano a la persona afectada, por ejemplo, a través de visitas periódicas o llamadas telefónicas. Se puede ofrecer asistencia a través de los GAM o grupos de ayuda mutua. Estos grupos de ayuda mutua van a ser de mucho apoyo para ellos, para que ellos puedan que ellos están pasando, no son las únicas personas y hay dificultades que pueden ser superadas en apoyo de todos ellos. El personal de los establecimientos de salud debe designar un profesional para el seguimiento de la persona afectada, la persona tratante, sobre todo los psicólogos. Vamos a hacer este acompañamiento, ¿no? También, pero para la salud física también puede ser otra la persona que va a hacer este seguimiento. No es, tengamos en cuenta eso. El personal de salud informa al Centro de Emergencia Mujer que él o la usuaria ha aceptado el tratamiento. Si han aceptado ese tratamiento, debemos hacer el conocimiento a los centros de emergencia mujer para que ya no hagan el paso número 3, que es si la persona es realmente el tratamiento, ellos van a ir a sensibilizarla. No, si ya aceptó el tratamiento, informamos y continuamos con el tratamiento adecuado. La persona afectada es atendida por el personal de salud y por un psicólogo o psicólogo, de acuerdo a la jurisdicción. Si en el establecimiento que ha llegado puede ser un 1-1, 1-2, hasta un 1-3, no existe, el profesional psicólogo debe derivarse al establecimiento, normalmente que son los establecimientos 1-4, los que ya cuentan con psicólogo, para realizar el acompañamiento y el tratamiento de ser necesario. Si el caso es moderado o severo, el personal de salud de los establecimientos de salud enlaza responsable del Centro de Emergencia Mujer con la Fiscalía de Familia o Fiscalía Mixta, la Policía Nacional, adjuntando las evidencias si las hubiera, las guías y los protocolos para poder tenerlos como pruebas en los procesos que se puedan ir presentando. El personal de salud encargado informa al Centro de Emergencia Mujer si ya se ha utilizado la ficha de valoración de riesgo. Se envía la copia. El trabajador social del Centro de Emergencia Mujer hace la visita de apoyo al personal afectado a fin de sensibilizarlo, motivarlo y aceptar el tratamiento. El establecimiento de salud envía los certificados médicos elaborados de acuerdo con los parámetros médicos legales del Instituto de Medicina Legal y Forenses del Ministerio Público y los Ministerios de Salud. Estos tienen que estar validados para puedan servir en este proceso y evitemos la revictimización. Ese es un punto muy clave a través de este protocolo. Por eso se estabilizó para la revictimización a estas personas que han sido víctimas de violencia. Si la víctima llegó primero al Centro de Emergencia Mujer, el personal de este servicio debe acompañar al usuario al establecimiento de salud y o centro de salud mental comunitario. Si es una emergencia, debe ser derivada primero al servicio hospitalario disponible, siempre teniendo en cuenta que vamos a poner primero a salvaguardar su vida si en caso ha habido alguna afectación física, para primero llevar el soporte de la salud física y a la par llevar el acompañamiento emocional. Tanto los responsables de los centros de emergencia mujer como de los establecimientos de salud deben coordinar y darle seguimiento a la persona afectada. El personal del centro de emergencia mujer entrega al personal de los establecimientos la ficha de valoración de riesgo de la persona y la ficha de notificación del caso. Acuérdense que está en el artículo 28 de la ley 3036-4, que se tiene que presentar esta ficha de valoración de riesgo, la ficha de notificación del caso para tener conocimiento y poder hacer seguimiento adecuado. En caso de violación sexual se debe aplicar la ficha de evaluación de violencia contra la mujer, guía técnica para la atención de salud mental a mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja. Esta mencionada valoración de riesgo es la que estamos mencionando en el anexo número 2 y en el anexo número 10. Pero tenemos que tener en cuenta que el anexo 9 también nos dice que la ficha de evaluación de violencia de la pareja o expareja también va a en donde se evalúa la usuaria, la identificación de las personas responsables, vemos en los tipos de lesiones, el estado de salud emocional, la historia del maltrato, los hallazgos que se puedan ir presentando a través de un resumen y esto también se adjunta.
Asimismo, hay que tener en cuenta que el personal del Centro de Emergencia Mujer no pudiera acompañar a la persona usuaria, informa del caso al personal del establecimiento de salud enviándole la copia de la ficha de valoración de riesgo y la ficha de notificación del caso para que se tenga el conocimiento adecuado y evitemos la revictimización. Evitar la revictimización es la clave. Si se tiene que todos esos acompañamientos, lo vamos a hacer para que nos pueda ir quedando un poquito más claro. En caso de violencia sexual, en los casos de violencia sexual, en los que hay riesgo de embarazo forzado, hay hemorragias, infecciones de transmisión sexual, es preciso tomar medidas de urgencia. Se detallan las acciones a realizar por cada servicio, ¿no? Hay que tener en cuenta que los centros de emergencia mujer, la persona víctima de violación dado por el personal del Centro de Emergencia de la Mujer al Instituto de Medicina Legal o establecimiento de salud para la inmediata práctica de un examen médico y psicológico completo. Puede estar acompañada por alguien de confianza. La persona puede ir acompañada, no podemos negar eso. El personal del Centro de Emergencia Mujer debe informar a la persona víctima de violación sexual sobre su derecho, que el uno es atención integral, dos, que tiene el derecho a la aplicación del kit para la atención en casos de violencia sexual, que incluye el anticonceptivo oral de emergencia y los antirretrovirales. En caso de ser embarazo producto de violación, de su derecho a ser evaluada integralmente por un establecimiento de salud para determinar si éste pone en riesgo su vida, genera un riesgo en su salud grave permanente. Garantiza la adecuada referencia a un establecimiento de salud para la detección de las infecciones de transmisión y administración del kit de violencia sexual. Esto es algo claro. Nosotros tenemos, ellos van a garantizar la adecuada referencia, no simplemente es la atención y mencionar los que existen los otros procedimientos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que se debe garantizar la adecuada referencia. En caso de los establecimientos de salud, en caso de embarazo, el establecimiento de salud debe informar a la víctima de su derecho a ser evaluada física y mental para determinar si éste pone en riesgo su vida o genera un mal grave o permanente en su salud, aplicado la guía técnica correspondiente. Se debe proceder a un registro adecuado de la historia clínica de todo lo observado, a fin de preservar las pruebas o proporcionar para la víctima a la víctima de violación, especialmente niñas y adolescentes, bajo responsabilidad. El kit de emergencia se considera el anticonceptivo oral de emergencia, los antirretrovirales y exámenes pertinentes. Bueno, a la pregunta que nos está mencionando Lady Kanojulkan, que nos dice cuál es la guía que se está aplicando. Como ya les íbamos mencionando, la guía, sobre todo para las evaluaciones, es la guía técnica para el cuidado de la salud mental de las mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja, que es la resolución ministerial número 670 del 2021 del MINSA, ¿no? Y el kit de emergencia está en el protocolo. Los establecimientos de salud deben brindar a la víctima la atención médica y psicológica de forma continuada, si así se requiere para la mejora de la persona afectada. El examen médico y psicológico debe evitar los procedimientos invasivos y revictimización, no ser idóneo al tipo de violencia denunciada por la víctima. Si la persona me dice que he sido víctima de una violencia psicológica, no vamos a pasar a los exámenes físicos, sino haremos el acompañamiento psicológico. Y asimismo tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos está manifestando la persona. Sobre los certificados médicos e informes, los certificados de salud física y mentales pedidos por los médicos de los establecimientos son gratuitos y tienen valor probatorio del estado de salud mental de los procesos por violencia. Estos informes y estos certificados van a servir como medios probatorios y tienen ese valor. Normalmente lo que nos indica el Instituto de Medicina Legal que no se nos debería llamar a ratificar estos mencionados certificados en audiencia.
En algunos casos sí nos van a llamar y teniéndolo todos los procesos claros, nosotros iremos solamente a ratificar lo ya expuesto o lo ya presentado. Igual valor tienen los certificados e informes expedidos por los centros de salud, parroquiales y establecimientos privados autorizados por el MINSA. También van a tener este valor, por eso es que los registros deben hacerse de manera adecuada en las historias clínicas, los informes y los certificados que nosotros podamos emitir, porque van a tener este valor probatorio ante estos casos. Los informes psicológicos del CEN tienen valor probatorio de salud mental en los procesos por violencia también van a tener este valor. Los certificados e informes deben estar acorde con los parámetros médico-legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Asimismo, deben contener información detallada de los resultados de las evaluaciones a las que se ha sometido a la persona. Entonces, estos van a estar bajo estos parámetros y asimismo deben contener la información detallada de los resultados de las evaluaciones. Evitemos la revictimización. Cuando no está claro, normalmente la otra entidad va a tener que hacer la evaluación correspondiente y ya estamos cayendo en un hecho de revictimización. No es necesaria una audiencia especial de ratificación pericial para ratificar los certificados y darles el valor probatorio. Es lo que nos indica el Instituto de Medicina Legal. No es necesaria, pero tampoco no quiere decir que no nos puedan citar. Muchas veces sí nos van a citar, pero nosotros lo que hemos hecho y hay un procedimiento adecuado es simplemente ratificar lo ya presentado. El establecimiento de salud resguarda la adecuada obtención y conservación de los documentos de la prueba de los hechos de violencia. Una historia clínica, acuérdense que es un documento médico legal que debe estar custodiado de manera adecuada. En caso de los establecimientos de salud, vamos a tener que existen redes de atención comunitaria en salud integradas, las redes de servicios de salud general y en territorios, que son los centros de salud mental comunitarios, que la población puede llegar desde la comunidad o los diferentes establecimientos de salud, asimismo a través de los hospitales generales, de la unidad de hospitalización de salud mental y adicciones. Recordemos que en los hospitales, en todo nuestro territorio nacional, en la gran mayoría de hospitales grandes, o de mayor resolución, ya se está implementando las unidades de hospitalización de salud mental y adicciones para poder hacer el acompañamiento y tratamiento de todas las personas con problemas de salud mental. Podemos hacer la referencia, tenemos la unidad de hospital de día, sobre todo no existe en la capital, y tenemos los hogares protegidos que también en las diferentes regiones ya están establecidos y esperamos que muy pronto se continúe con este proceso implementando los hogares de residencia, los centros de rehabilitación laboral y los centros de rehabilitación psicosocial. Asimismo, lo que les estoy presentando es un ejemplo de una ruta de atención que muchos de los gobiernos regionales implementan para estandarizar la atención en toda la región. Por ejemplo, y vamos a ver que son muchas instituciones las que van a ir articulando. Hoy día hemos presentado un ejemplo con el protocolo de actuación conjunta, pero vamos a ver que existen muchas más articulaciones que nosotros tenemos que tener con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, los centros de emergencia mujer, está la defensa pública, el establecimiento de salud, el Ministerio Público, ¿no? La Policía Nacional, las casas de refugio temporal, tenemos la Defensoría del Pueblo. Todos ellos estamos inmersos en esta atención. Con cada uno tenemos que ir llevando y conociendo cuáles son las articulaciones, cuál es el trabajo que podemos realizar con ellos para dar un soporte adecuado en la ruta de la violencia para evitar que las personas sigan sufriendo de este flagelo. Esto es lo que nosotros hemos podido presentar el día de hoy, este acompañamiento, ¿no? La relación interinstitucional de los diferentes establecimientos en salud con protocolo de actuación conjunta. También tenemos, y el día de hoy también ya les presenté o les iba mencionando, la guía de atención para el cuidado de la salud mental de las mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja. Nos presentan anexos de atención. Tenemos las articulaciones que podemos hacer con las diferentes instituciones. Todo es en pro de que la persona sea atendida de una manera adecuada, lleve el soporte adecuado, el acompañamiento, no se la abandone, se haga un seguimiento adecuado y sobre todo no se la revictimice. Así es, compañeros,
que el día de hoy hemos ido presentando esto como ejemplo. Les repito nuevamente que nosotros estaremos detallando mucho más todo esto en el diplomado de salud mental y comunitaria, donde estaremos detallando este y otros protocolos, otras guías para poder articular y tener el conocimiento adecuado sobre estos procesos de articulación interinstitucional para el cuidado de la salud mental de nuestra población. Les agradezco. Si hay alguna pregunta, la pueden escribir. Leemos y les damos respuestas. Si no la sabemos, vamos a buscar el apoyo adecuado, pero se les dará la respuesta correspondiente. Y si no es así, se agradece la participación, el acompañamiento a los que se encuentran en sala, a los que se encuentran a través del fanpage de INSEPRO, y los esperamos en el Diplomado de Salud Mental. Agradecer nuevamente al Instituto INSEPRO por la oportunidad de poder acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias, que tengan todos buenas noches.